entre aquí y entre fuera. Deben hacer un esfuerzo de mutua comprensión y de integrar. Pero un barrio, una ciudad, tanto más quedan abandonados, cuanto sus vecinos más se desentienden de todo. ¿Cómo asegurar a nuestros hijos una educación válida si los padres no participan en la gestión de la escuela? Si en la escuela de Aurora no se ha podido formar aún una asociación de padres que colabore con el profesorado en favor de esos centenares de chavales nuestros. En un barrio como es Loyola, actualmente, ¿qué servicios podría prestar la parroquia? Hoy día puede ser ella solo un lugar de misas, de bautizos y bodas, de catequesis. ¿Cómo deberían participar los cristianos en ella de una forma nueva? ¿Y cómo ir haciendo un barrio más habitable y más humano si nadie se preocupa de mejorar el urbanismo de sus calles, de crear nuevos servicios para jóvenes, para jubilados, etc.? Si son tan pocos los que acuden a las reuniones de vecinos con el alcalde pedáneo, si hay tantos vecinos que no colaboran en las múltiples actividades que debe realizar una asociación como MANAC. Entre los bienes de la Incastora, los hay de familias de aquí y de familias procedentes de otras regiones.
Como la fiesta del fuego nos une con las celebraciones pesadas en el canto a la naturaleza. Los chavales y la juventud de Loyola de hoy sabrán darse cuenta de la libertad de la mente. Sabrán comprender que los loyolatas somos un árbol viejo, con ramas verdes. Se detectará que Loyola no se convierta en barrio de petróleo, donde lo más importante sea el dormir y el maravillar. Llegar a descubrir que Loyola, con sus vecinos de aquí y de afuera, es parte de esta nuestra Euskal-Herria, que quiere recuperar su tiempo perdido y ser dueño de su propio futuro.